Bueno, estudiantes, vamos a empezar a explicar la clase número 3, la clase tutorial 3 de Matemática Financiera. Vamos a traer o refrescar algunos conceptos para poder hacer la guía práctica que tienen en el respectivo trabajo de la clase. Vamos a recordar dos conceptos fundamentales sobre los que va a ser eje pivotante la clase virtual número 3. El primer concepto es la unidad de moneda y el segundo concepto es la unidad de tiempo. Cuando nosotros estamos hablando de unidad de moneda, nos estamos refiriendo al rendimiento que tiene el capital en un periodo de tiempo determinado. Generalmente lo representamos a través de la tasa de interés, pero para eso vamos a hacer una serie de consideraciones. La primera consideración es que el capital y el rendimiento de capital o la unidad de moneda están expresados en la misma moneda, valga la redundancia. Si el capital que coloco está en pesos, la unidad de moneda debería ser el peso. Si el capital que coloco está en dólares, la unidad de moneda debería ser el dólar. Si el capital está en libra esterlina, la unidad de moneda debería ser libra esterlina. Así lo mismo pasaría con yenes, con yuanes, con dracmas hindúes, etc. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Cuando nosotros trabajamos unidad de moneda, generalmente utilizamos para visualizar el porcentaje. Pero el porcentaje no es una tasa de interés. ¿Y por qué no es una tasa de interés? Porque me está determinando el rendimiento que yo tengo del capital invertido cada 100 unidades de capital. Y lo que yo necesito saber es el rendimiento por cada unidad de capital invertido. Entonces, siempre que hablamos de porcentaje, no estamos hablando de tasa de interés. ¿Cómo hacemos nosotros para transformar el porcentaje a una tasa de interés? Muy sencillo, lo dividimos en 100. Así deberíamos tener el primer ejemplo, donde trabajamos una tasa expresada en porcentaje del 52%, pero como digo, eso es porcentaje, no es tasa. Por ende, yo para transformarla lo divido en 100 y obtendré como resultado, ¿sí?, 0.52. ¿Sí? Con el siguiente, la tasa es del 33%, referenciada en porcentaje. Si yo a 33 los divido en 100, obtendré como resultado 0.33. Lo mismo pasa con 22. ¿Sí? Dividirlo en 100 me dará 0.22. Ahora sí ya puedo empezar a trabajar con la tasa o lo que yo técnicamente conozco como unidad de moneda. Por otro lado, cabe referenciar la unidad de tiempo. La unidad de tiempo es el periodo en el que está expresada esa unidad de moneda. O sea, representa cuándo va a ser cobrado o capitalizado los intereses. ¿Sí? Para este ejemplo que yo estoy dando, es la palabrita que acompaña a la tasa de interés expresada en porcentaje. Véase que el primero es del 52% anual. Por lo tanto, si yo transformo esto a tasa, la unidad de moneda de referencia a esa tasa va a ser del 0,52 anual. Si es del 33%, si lo pasamos me va a quedar 0,33 trimestral. Y para el caso de la tasa del 22% bimestral, me quedaría 0,22 bimestral. ¿Y qué me está representando esto, lo que yo estoy trabajando acá? Bueno, me está representando para el primer caso que si yo estoy trabajando con una tasa del 52%, por cada peso que coloco en el banco me devolverá el peso que yo coloqué más 52 centavos. ¿Y al término de cuánto? De un año. Para el siguiente el banco me devolverá 33 centavos en un periodo de 3 meses, trimestral. Para el último caso me devolverá 22 centavos para un periodo de 2 meses o bimestral. Vamos a trabajar esto con un ejemplo, ¿sí? Vamos a la recta que tenemos acá arriba, a esta recta, donde voy a hacer una operación que está expresada en la unidad de tiempo del mes. Lo que yo no conozco de esa operación es la tasa de interés. Lo que sí yo les voy a decir es que en marzo yo voy a haber colocado un capital de 500 pesos que lo vamos a denominar FDT o FD0 si también queremos denominarlo, pero el capital que yo coloco en marzo es de 500 pesos. Y resulta de ser que va a pasar el tiempo y yo voy a retirar en junio 600 pesos. Yo lo voy a llamar FDT más N. ¿Por qué FDT más N? Porque es el capital que yo coloqué, los 500,
más, en este caso n, la cantidad de tiempo que pasó, ¿sí? Que son los 3 meses, y de eso vamos a hacer una serie de conclusiones, ¿sí? Que esto es mi capital final. Primero lo que habíamos dicho es que el capital crece en sentido positivo aplicado a una operación financiera, y ese crecimiento que se da en forma progresiva, continua o acumulativa, lo llamábamos interés. De esta operación diremos que va a transcurrir 3 meses hasta que yo retire los 600 pesos. Si contabilizamos de marzo a junio, hay 3 meses. Y en consecuencia de esto, tengo las dos apreciaciones que siguen. Primero que f de t más n es mayor a f de t. Y lo podemos ver. F de t más n, ¿sí? Que está acá, es 600, va a ser mayor a f de t. Y en este caso, ¿qué es f de t? F de t es 500. Tenemos la primera afirmación con la que trabajamos. F de t más n es mayor a f de t. La segunda, f de t más n menos f de t es igual al interés que voy a ganar en dicha operación financiera. Si yo a 600, que es f de t más n, le resto 500, que es f de t, me va a dar como resultado que yo gano intereses en concepto, ¿sí? En concepto de 100 pesos. Ya estamos en condiciones para empezar a hacer una serie de apreciaciones en base a ese estudio preliminar que yo hice con esta recta del tiempo, ¿sí? Diremos que la obtención de la tasa de interés, o esa unidad de moneda que trabajamos en concepto técnico, va a ser igual al interés que se genera en la operación dividido el capital inicial y dividido f de 0, que es el capital inicial. Usemos un ejemplo. Dice que vamos a colocar un capital de 1000 pesos a plazo fijo. Y al final del mes, acá tengo mi unidad de tiempo, el mes, se pagan en concepto de interés 500 pesos. Me pide cuál es la unidad de tiempo de la operación y cuál es la tasa de interés. De esto puedo determinar lo siguiente, ¿sí? Primero, la formulación a trabajar es esta que referencio acá. El interés dividido el capital inicial va a ser igual a la tasa de interés. Yo puedo empezar a reemplazar, ¿sí? El interés que está generando la operación, ¿sí? Yo coloqué 1000 pesos y al final de todo esto me dio 500 pesos de interés. O sea que el interés ya lo sé, es de 500. ¿Y cuánto es el capital que coloqué? Bueno, el capital que coloqué es 1000. Si yo hago la respectiva división de 500 dividido 1000, me da como resultado mi tasa de interés. Pero por otro lado, vamos a hacer la siguiente apreciación. Esa tasa de interés que estoy trabajando referencia a una unidad de tiempo. ¿Cuál es esa unidad de tiempo que referencia a mi tasa de interés? Bueno, para el caso en cuestión es el mes. ¿Y por qué es el mes? Porque me está diciendo que cada mes se pagan en concepto de interés 500 pesos. O sea, de esto puedo decir que la tasa va a ser del 0,05 mensual. Y ya puedo resolver el ejercicio dado los datos que se establecen en el enunciado.